Y a través de una empresa de consultoría en riesgos laborales que tengo, he podido acercarme a muchas organizaciones en diferentes sectores económicos, ¿verdad? En el sector industrial, acá en la ciudad de Cartagena, no sé si de pronto conozcan algo del sector industrial, en la parte del sector salud también. Y encontramos que hoy por hoy lo que ha tenido más relevancia en tema de factores de riesgo, se puede decir que ha desplazado el factor de riesgo ergonómico o biomecánico, que antes lo conocíamos, ¿verdad?, como desórdenes musculoesqueléticos. Aún lo seguimos conociendo como sistemas de vigilancia epidemiológica en desórdenes musculoesqueléticos, y ya hablamos de ergonomía o riesgo biomecánico. Los factores psicosociales han ido desplazando un poco todo este tema de dolencias a nivel de espalda, a nivel de brazo, de codo, para comenzar a hablar de salud mental, para hablar de relaciones al interior de las organizaciones, de liderazgo, de cómo está el tema de la comunicación, cómo está el trabajo repetitivo, cómo está el trabajo monótono, cómo está el tema de los horarios, si se hacen horarios de turnos nocturnos, entre otros aspectos. Y de esta manera nuevamente les doy la más calurosa bienvenida. Quiero saber si están viendo las diapositivas que preparé para esta tarde. ¿Sí las ven? Sí, señora. Sí, señora. Listo, vale, gracias. Entonces vamos a dar inicio porque sé que el tiempo es oro. Espero que podamos aclarar todas las dudas. Siempre he creído que estos aprendizajes van en doble vía, de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Entonces, en este tipo de formaciones suelo estar abierta a las retroalimentaciones que me puedan hacer de las mismas, ¿verdad? Y vamos a dar inicio. Denominamos el taller, o DUR lo denominó como taller práctico, cómo identificar los riesgos psicosociales. Y quiero decirles que antes de hablar de riesgos es importante saber que así como existe la presión arterial, ¿verdad? Y nosotros, para saber si tenemos hipotensión o hipertensión, debemos tener una toma de la presión arterial. En ese orden de ideas, para poder saber si hay factor de riesgo o no hay factor de riesgo al interior de nuestras organizaciones, debemos evaluarlos. De lo contrario, vamos a hablar de factores psicosociales en el trabajo, ¿verdad? Y quiero regalarles esta frase, y dice que un entorno de trabajo saludable es un lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar. Eso lo publicó la OMS en la contextualización, prácticas y literatura de apoyo en el año 2010. Y cuando yo leo esto, no quiere decir que para la OMS no sea importante productividad, que no sea importante rendimiento laboral, sino que ellos dan su concepto y su apreciación rescatando todo lo que tiene que ver con los entornos saludables. Y dice que todos, es un lugar donde todos trabajamos unidos para alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar. O sea que yo no debo llegar a una organización con el mínimo pensamiento de accidentarme o de enfermarme por causa de ese lugar de trabajo, ¿verdad? Y es muy triste cuando la persona sale de su hogar, de su casa, con unas expectativas, con unos ideales de ir a laborar, de ir a producir para proveer para su hogar y tener calidad de vida, y esa persona sale, pero no sabe si va a regresar. Hace 2 días, un día, no recuerdo con exactitud, no sé si vieron la noticia aquí en la ciudad de Cartagena, en un barrio de la zona norte, en Castillo Grande, sucedió un accidente. 2 operarios estaban haciéndole mantenimiento. No sé si era preventivo o correctivo. Muy seguramente era mantenimiento correctivo, porque no tenemos cultura de prevención, sino tenemos cultura de corrección. Vamos al médico y hacemos lo que debemos hacer de manera preventiva, lo hacemos de forma correctiva, en los equipos, en las máquinas y hasta en nuestro propio cuerpo. Fueron a hacer el mantenimiento del ascensor y desafortunadamente el ascensor, estando en el 4º piso, se desplomó y cayó sobre los trabajadores. Yo hoy pensaba en esas familias y en esos trabajadores que salieron a laborar y que no regresaron con vida a casa. Entonces,
Esto apunta a lo que acabo de leerles con respecto a los entornos saludables. No deberíamos pensar siquiera en ir a laborar y que me pueda accidentar o me pueda enfermar por causa de ese trabajo. Tenemos un objetivo de aprendizaje y ese objetivo dice, es un objetivo general, de tener un objetivo general, del contenido técnico en seguridad y salud en el trabajo. El cuidado, apropiar al trabajador con herramientas técnicas acorde a una resolución que es la 2646 de 2008 y que esa resolución que vamos a ver aquí de manera, espero que clara, les permita a cada uno de ustedes conocer los mecanismos definidos aquí en nuestro país para identificar, evaluar, prevenir, intervenir, monitorear permanentemente esos factores psicosociales en el trabajo. Les decía que para poder saber si tengo hipotensión o hipertensión, yo debo tomarme la presión arterial. Igualmente sucede con los factores psicosociales. Para poder saber si en mi organización, en mi lugar de trabajo, existen factores psicosociales de riesgo, yo debo evaluarlos. Y eso apunta a lo que acabamos de leer acá, identificación y evaluación. ¿Okay? Tenemos un objetivo general del cuidado y es potencializar habilidades del cuidado para generar hábitos que promuevan la preservación y conservación de la vida. Volvemos a hablar de la importancia de preservar y conservar nuestra vida en los lugares de trabajo. Le dije a Dur que por favor les pidiera una hoja y lápiz. Tienen todos esas herramientas, hoja de papel en blanco y lápiz con ustedes. ¿Me confirman, por favor? Hola. Sí. Okay. Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces llegó el momento de utilizarlas. Y como esto es un taller, y los talleres se hacen de manera práctica, donde todos podamos interactuar, yo quiero que en esa hoja cada uno de ustedes me va a escribir, vamos a leer primero esto. La salud se produce cuando se devuelve a la gente el poder para efectuar las transformaciones necesarias que aseguren un buen vivir y se reduzcan las causas que atentan contra la salud y el bienestar. Esto fue extraído de la Carta de Ottawa en 1986. ¿Conozco los factores psicosociales que rodean mi vida? Es una pregunta, ¿verdad? Está hecho a manera de pregunta o planteamiento de pregunta. El cuidado de uno mismo. Cuando se habla de gestión integral, ¿por qué? Me voy a volver un momento, porque no quiero que se me escape nada y espero que así sea. Creo que era por acá. Hablábamos de que dentro del objetivo general o dentro del objetivo de aprendizaje decimos que el objetivo general del contenido técnico en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué me devuelvo? Porque si bien es cierto que la seguridad y salud en el trabajo la podemos engranar o articular con los programas de bienestar y calidad de vida que hacen parte del área de gestión del talento humano o de recursos humanos, como lo queramos llamar o denominar, el tema de los factores psicosociales en el trabajo hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Por eso ustedes van a ver que en las empresas, en su lugar de trabajo, en Corpo Sucre, Durling, especialista en el tema, va a estar liderando estas actividades, sin desconocer lo que ya les acabo de mencionar anteriormente, que es otra área. Y como saben que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está fundamentado dentro del ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar, van a tener ustedes como colaboradores que participar dentro de ese ciclo PHBA, al igual que la dirección o los altos cargos. Y vamos por esta diapositiva cuando hablamos del cuidado de uno mismo. Y dice que cuando se habla de la gestión integral de los factores psicosociales no hace referencia a un solo contexto laboral o responsabilidades que los demás tienen sobre esas condiciones de bienestar como trabajadores, sino que se hace referencia al trabajador mirándolo desde una óptica integral. ¿A dónde quiero llevarlos? Que cuando nosotros evaluamos los factores psicosociales en el trabajo, no estamos viendo a Verónica como la colaboradora, como Verónica, la trabajadora de X empresa. Estamos viendo a Verónica como esa colaboradora, como esa madre de familia, como esa esposa, como esa persona que interactúa en su entorno social, en la comunidad, en el vecindario, ¿verdad?
Entonces, fíjense que esta es la óptica integral de la que estamos hablando la tarde de hoy. Cuando aplicamos el cuestionario, muy seguramente ya ustedes han tenido la oportunidad de haber sido evaluados por dicho cuestionario, se dan cuenta que las preguntas no están solo encaminadas a lo que ustedes pueden hallar en sus lugares de trabajo, lo que ustedes puedan encontrar al interior de la institución, sino que también tienen preguntas enfocadas a cuánto tiempo compartes en casa con hijos, cómo son las relaciones con esos padres o con ese esposo, con ese cónyuge, ¿ok? ¿Cuánto tiempo te demoras en desplazarte de tu casa al lugar de trabajo y viceversa? ¿Cuáles son esas condiciones que hay en tu lugar de residencia? Si cuentas con un puesto de salud cercano, un hospital al que puedas acceder en caso de una emergencia. Entonces vemos que es una óptica integral que hacemos allí de ese trabajador. Reconocer que los factores psicosociales están al alcance de todo y que dentro de ellos existen condiciones de riesgo, pero que también existen condiciones protectoras, importantísimo. A veces los psicólogos ocupacionales nos enfrascamos o tenemos nuestra mirada o nuestra visión puesta en el factor de riesgo. Hay factor de riesgo intralaboral, hay factor de riesgo extralaboral, tenemos un tema de estrés, tenemos el nivel de estrés alto porque se nos disparó todo el tema de los factores psicosociales intralaborales, ¿verdad? Y nos olvidamos de aquellas cosas buenas que se están haciendo al interior de la empresa, que son los llamados factores protectores o condiciones protectoras que están acá. Ahora, ¿qué es un factor de riesgo, Verónica? Es la pregunta la tarde de hoy, ¿verdad? De parte de cada uno de ustedes. Y un factor de riesgo son todas aquellas condiciones que en mi lugar de trabajo, llevándolo al contexto organizacional, en mi lugar de trabajo puedan desencadenar en mí una enfermedad o generar un accidente laboral. ¿Y qué es un factor protector? Un factor protector de la salud son todas aquellas condiciones que dentro de ese lugar de trabajo protegen mi salud. Actividades de bienestar y calidad de vida, como ya les había mencionado, un liderazgo positivo, relaciones entre los pares sanas, entornos saludables, que la comunicación sea fundamentada en un buen trato, en el respeto, en la tolerancia, en la empatía por el otro. Todo eso está demostrado científicamente que se convierten en factores protectores de la salud. Cuando yo estoy en un clima laboral o un clima organizacional, que yo me siento a gusto, yo me siento cómoda, yo soy feliz, yo me levanto todos los días y digo, voy para mi trabajo. Y no que por el contrario yo diga, Dios mío, otra vez aguantarme a ese jefe, porque no tengo más opciones de trabajo, porque esta es la única que tengo, porque mi familia depende de mí, o porque yo aporto en gran proporción al ingreso de mi casa y no puedo renunciar y dejar de soportar a ese jefe que me hostiga de manera permanente y que está afectando mi salud. ¿Ok? Ahora sí vamos a utilizar la hojita que les solicité y vemos en este pictograma que encontramos algunas de esas condiciones intralaborales. O si la quieren llamar de otra manera, esas condiciones al interior del lugar de trabajo. Pero es lo mismo, condiciones intralaborales o factores psicosociales intralaborales. Entonces, dichas condiciones intralaborales, a través de este pictograma, vamos a resumirlas porque hay muchas más. Apremio de tiempo, desarrollo de carrera, estilo de liderazgo, turnicidad, contenido de la tarea, autonomía, atención, participación, definición de rol, comunicación, formación, estabilidad. Son todas aquellas condiciones con las que yo cuento en mi organización que me puedan generar un factor de riesgo y desencadenen en mí a corto, mediano o largo plazo una enfermedad laboral o un accidente laboral, o son aquellas condiciones en mi lugar de trabajo, en mi organización, que puedan proteger mi salud de enfermarme o de accidentarme. Entonces, muchas de ellas están aquí, obsérvenlas bien, por favor. Estas son las intralaborales. Sé que hay más, pero la imagen solo trajo esta. Entonces, obsérvenlas para que podamos realizar el ejercicio. Aquí tenemos otra imagen que nos habla de la identificación de factores psicosociales extralaborales. Porque existen ese cuestionario. Sucede que en el año, cuando existía el Ministerio de la Protección Social, ese ministerio contrató a la Universidad Pontificia Javeriana y los contrató para que pudiéramos cuantificar y cualificar esos factores psicosociales en el trabajo.
Porque así como nosotros existe la RETIE, que es la guía o el manual para el factor de riesgo eléctrico, así como existen todas las buenas prácticas para el tema de prevención de desórdenes musculoesqueléticos desde la ergonomía, y podemos medir, ¿verdad? Cómo se encuentra el trabajador con todo este tema de las posturas, la higiene. Igualmente sucede con los factores psicosociales. Tenemos esa gran batería o ese cuestionario que en su momento el Ministerio de la Protección Social, hoy por hoy el Ministerio del Trabajo, contrató a la Universidad Pontificia Javeriana y les dijo, bueno, vamos a realizar unos estudios con un número determinado de empresas a nivel país de diferentes sectores para ver cómo se comportan esos factores psicosociales en esas empresas y en esos trabajadores. Y vamos a tener en cuenta 3 características fundamentales desde la óptica integral que ya les mencioné, ¿verdad? Y entonces vamos a evaluar a cada trabajador desde lo intralaboral, que son todas estas condiciones que les mencioné a grandes rasgos y que están en este pictograma, desde lo extralaboral, que es el tiempo de desplazamiento de casa al trabajo y viceversa, que también se los mencioné, pertenencias a redes de apoyo sociales como la familia, grupos sociales, comunitarios, grupos de salud, características de la vivencia, de la vivienda, tenencia, acceso y el estrato de la vivienda. Y otro que no aparece acá, pero que yo se los voy a mencionar, es el estrés. De hecho, el cuestionario de estrés consta de 31 preguntas y lleva su tercera versión. Entonces, recordemos que esta es la óptica integral, como vemos al individuo, como vemos al trabajador, y unos factores individuales. ¿Ok? Aquí tenemos el ejercicio. Ahora sí, alisten sus lápices y sus hojas y tenemos el paso a paso. Observe los elementos que se encuentran en el pictograma, los elementos son los que le acabo de mostrar, y escriba para cada uno de ellos una emoción positiva o negativa, teniendo en cuenta la sensación que le genera cada elemento en su vida cotidiana. Luego va a escribir una historia que articule esos elementos, sean 9 o no, quizás hay más cuando los fusionen o los unan, y que permite identificar la relación que genera en el día a día con ellos, teniendo en cuenta las respuestas dadas en los puntos anteriores. Y luego vamos a contestar las preguntas. Quiero que miren los pictogramas. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Esto al interior del trabajo, esto desde la óptica integral, todo lo que está fuera del entorno de trabajo, pero que también hace parte de ese trabajador. Vamos a revisar estos 2 pictogramas y solo vamos a hacer la primera parte. Y es escribir para cada uno de ellos la emoción positiva o negativa, teniendo en cuenta la sensación que le genera cada elemento en la vida cotidiana. Vida cotidiana de este pictograma en la institución. ¿Vale? ¿Sí soy clara? Vida cotidiana de estas condiciones para cada uno de ustedes fuera de la institución. Con base en eso van a escribir emociones positivas o negativas. ¿Sí me hice entender? Señores. Sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo en Profe, unos... ¿podría mostrarnos el pictograma para ir? Claro, claro, qué pena. Gracias. Listo, allí lo tienen a ustedes. Yo creo que con unos 5 minuticos. Les recuerdo rápidamente qué son, cuáles son las emociones más destacadas, las básicas, por llamarlas de alguna manera. Existen muchísimas, pero Daniel Goleman y otros autores destacaron 5. Me ayudan si se me olvida alguna, por favor. Alegría, tristeza, desagrado, ira y, a ver, ¿cuál es la quinta? Alegría, tristeza, desagrado, ira Enojo. y me falta una. A ver, ¿quién me ayuda? Eso no quiere decir que no puedan colocar otras emociones. Les recuerdo esas básicas.
Siempre se me olvida una. Voy a buscarla por acá para no dejárselas pendientes. Yo no estoy segura, pero no sé si era desagrado, perdón, asco, algo así. Miedo. A mí, Gracias, profe. Miedo. Alegría. Se las doy ahora sí completa porque estaba en deuda. ¿Me ayudan, por favor? Alegría, tristeza, desagrado o asco, como acaba de aportarnos la profe, así es, de manera correcta. Miedo y ¿cuál fue la otra? Ira. Ahí están las 5 básicas, pero no quiere decir que ustedes no puedan identificar otras, aparte de estas 5 básicas. Aquí están los 2 pictogramas. Lo intralaboral es lo que tienen ahora mismo proyectado en pantalla y esto es lo extralaboral. Cinco minuticos, piensen a ver qué emoción les genera alguna de estas condiciones dentro de la institución o fuera de ella. Si acaban antes, por favor me avisen. ¿Listo? ¿O necesitan más tiempo? A este pictograma, como sé que están allí inspirados, espero no entorpecerles el ejercicio, les voy a mencionar las otras condiciones que quizás allí no aparecen. Allí está el liderazgo, el control sobre el trabajo. Creo que allí no aparece, allí aparece definición de rol, pero el tener autonomía sobre el trabajo no aparece y también está dentro de las condiciones al interior de la empresa. qué pena, me repite qué era lo que significaba turnicidad. Turnicidad tiene que ver con los turnos. Si hacen turnos nocturnos, a eso se refiere turnicidad. No sé si a ustedes les aplique. Turnicidad viene de turnos, rotaciones que se hacen en las jornadas de trabajo. A eso se le conoce como turnicidad. Ahí no aparece recompensa. Y la recompensa hace parte de las condiciones al interior de la organización. El reconocimiento, la compensación, perdón, la recompensa. Ténganlo en cuenta también, por favor. ¿Listos? Todavía les faltan. Ya se nos está acabando el tiempo, los 5 minutos que pactamos. Mi estimado auditorio, ¿ya terminaron? Díganme algo, por favor, para no sentirme sola.
¿Terminaron? ¿Terminaron el ejercicio? Sí, señorita, ya terminé. Bueno, ¿quién más terminó? Yo. Itala, muy bien, gracias Itala. Aparte de Durlin e Itala, ¿quién más terminó? Ya yo casi, me falta una más. La tocaya Verónica, ok. Bueno, mientras Vero y el resto de compañeros terminan, ¿quién quiere ir haciendo su aporte? Nadie. Escojo yo dedocráticamente. Bueno, yo voy a iniciar. Elegí 4. La primera es estabilidad y me causa 2 emociones. La primera es tranquilidad, pero a la vez me causa preocupación. Ok, muy bien. O sea que la preocupación, doctora Dur, está incluida dentro de la emoción del miedo. Exactamente, sí, señor. Ok. En atención me causa alegría y a veces me causa enojo. Ujú. Ok. Eso está relacionado En, a... Sí, sí. en apremio del tiempo, 2 emociones encontradas, alegría y enojo también. Ok. Y en participación me causa felicidad y tranquilidad al tiempo. Qué bueno. Gracias, Dur. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer el mismo ejercicio en lo intralaboral o lo extralaboral? Bueno, a mí en el trabajo escogí 3. Esta comunicación que me causa alegría y miedo. Estilo de liderazgo, me da miedo. Siempre cuando uno se va a expresar o va a sacar algo adelante, le produce miedo saber qué va a ocurrir. Y en recompensa, me da alegría. En las afuera del trabajo, la familia me causa alegría y en los grupos sociales también alegría. Ok, gracias, Itala. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Bueno, yo de lo intralaboral escogí 3 también. Participación, que bueno, me causa alegría y a veces miedo. Bueno, estabilidad, felicidad también y miedo. Y comunicación me causa alegría e ira. Y extralaboral, la familia, que me causa alegría y a veces tristeza. Y la salud, que me causa felicidad y miedo por Ok, todo lo que está pasando. así es. Muy bien, Vero, gracias. Un par de personas más que quieran hacer sus aportes. Recuerden que esto va en doble vía, de aquí para allá y de allá para acá. Yo también necesito nutrirme con ustedes. ¿Quién más? Este es el momento. ¿Quién más? ¿Nadie más? Y seguimos. Vale, como nadie más manifiesta que quiere participar, entonces continuamos. ¿Cuáles de esos elementos incluidos en el pictograma son un factor de riesgo para ustedes en su día a día? ¿Cuáles de estos elementos ustedes pueden decir de lo que hemos visto hasta ahora que se les convierte en un factor de riesgo, que pueda generar en ustedes una enfermedad o un accidente laboral? ¿Cuál de estos? De los que no alcanzaron a participar en el otro ejercicio, me gustaría escuchar algunos. Profe, buenas tardes, le habla Buenas, Margot. ¿cómo está, profe Margot? Bueno, bien, en el contenido de la tarea, cuando no es clara, a veces me da mucho desespero. Sabemos que cuando uno se desespera puede acarrear de pronto en una ansiedad, en una enfermedad. Ok, muy bien, profe Margot, excelente. ¿Alguien más?
¿Quién más? Yo considero que en términos de las condiciones extralaborales, en temas de salud, en este momento, pues nos genera mucho miedo todo el virus y todo el tema de la pandemia que estamos manejando. Ok, muy bien, excelente. ¿Qué generan esos factores de riesgo en la vida de cada uno de nosotros? Ya identificamos que en lo extralaboral, ¿verdad? Lo que encontramos desde nuestra óptica, desde la óptica integral, que podemos ser contagiados si nosotros no aplicamos las medidas de bioseguridad, si no respetamos ese protocolo de bioseguridad que nos entregaron al interior de la institución, si yo no guardo ese distanciamiento, si no uso la mascarilla o tapabocas. Sabemos que hay un riesgo de contagio, hay una probabilidad, se dispararía la probabilidad para el riesgo en el contagio. Pero ¿qué acarrea eso en mi vida? Ya sea lo que estoy viviendo dentro de la empresa o lo que estoy viviendo fuera de ella. ¿Qué generan esos factores de riesgo en mi vida? Estrés, ansiedad. Ok, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Sin duda alguna, ustedes han visto las informaciones a nivel mundial y de lo que más se habla hoy por hoy es de que esta pandemia ha afectado notablemente la salud mental de las personas, ¿cierto? De hecho, existen muchos programas, yo revisé algunas páginas, la OMS, creo que la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, y Colombia, en su página del ministerio, contienen programas de salud mental. El problema es que no se están implementando. Como dice uno, el papel aguanta bastante. Por eso se han dado cuenta que les ha tocado sobre la marcha de todo este proceso que no esperábamos, que es la COVID-19, activar los mecanismos para poder atender a esa población que se encuentra en caos, que se encuentra en crisis y que su salud mental se ha visto afectada. Sigamos por acá. ¿Qué son los factores psicosociales? Y los factores psicosociales en el trabajo consisten en esas interacciones entre el trabajo, el ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización por una parte. Y por otra, las capacidades que tenemos nosotros como trabajadores, nuestras necesidades, mi cultura y mi situación personal fuera del trabajo, que ya se los había mencionado, que eso es lo extralaboral. Todo lo cual a través de percepciones y experiencias, eso lo dice la OIT en 1986. Los factores psicosociales pueden comportarse como condiciones protectoras o como condición de riesgo. También se los había mencionado dependiendo del impacto que generen sobre los trabajadores. Me devuelvo al primer párrafo. Cuando nosotros somos evaluados a través de esa batería diseñada en su momento por la Pontificia Javeriana, dentro del manual que diseñaron o que crearon para nosotros los psicólogos ocupacionales, ahí hay unas instrucciones. Dentro de las instrucciones dicen que es una evaluación de autoaplicación. Eso quiere decir que cada uno de nosotros resuelve el cuestionario de manera individual, que el psicólogo debe estar de manera allí permanente para hacer el acompañamiento en caso de alguna interrogante o pregunta por parte de cada uno de los colaboradores, que deben dar las condiciones físicas como ventilación, iluminación, que el trabajador esté cómodo para poder resolver el cuestionario. Y otro aspecto importante que dan, debe tener un consentimiento informado. Eso quiere decir que la evaluación es de forma voluntaria, no podemos obligar al trabajador a participar. También dice que es una evaluación subjetiva, y esto tiene que ver con lo que está en el primer párrafo que les dije que me iba a devolver, y son las percepciones y experiencias. Mis percepciones son completamente diferentes a las de cada uno de ustedes, por eso se dice que es subjetiva. Más adelante vamos a ver cómo dentro de esa misma resolución 2646 de 2008, cuando el ministerio la reglamentó, habló de unas evaluaciones objetivas. Por factor de riesgo de origen psicosocial se entiende todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como del contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en cada uno de nosotros como trabajadores. Esa definición la da la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, una OSHA del año 2000, OSHA del 2000. En Colombia comenzamos a considerar los factores psicosociales como objeto de intervención a partir del decreto 614 del 84. Aquí vamos a hablar un poco de historia, desde cuándo Colombia
comienza a hablar y a poner en práctica, hacer esas intervenciones en los factores psicosociales. En Europa, en países como España, hace más de 20 años ya ellos vienen desarrollando programas de intervención de los factores psicosociales y vienen evaluándolos. De hecho, usted consulta en Google y allí va a encontrar unos cuestionarios que ellos tienen para España. En ese decreto señala como objeto de la salud ocupacional, anteriormente se llamaba salud ocupacional y era un programa, hoy por hoy es un sistema de gestión basado en el ciclo PHBA, que también lo comentamos hace un instante, y se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando existía el programa, lo que se quería, al igual que ahora el sistema de gestión, es proteger a cada uno de nosotros como individuos de riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados del trabajo, que pueden afectar nuestra salud individual o la colectiva. A raíz de los lineamientos dados en la resolución 1016 del 89, en ese artículo 10 se empiezan a generar al interior de las organizaciones actividades articuladas a los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo. La salud ocupacional, ese programa estaba dividido en unos subprogramas. Y uno de ellos era el subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Y lo que buscaban desde allí era hacer todo el tema de promoción y prevención. Se promueven lugares de trabajo seguros y se previenen enfermedades y accidentes. Espérenme, bajo aquí un poco más. No se asusten porque faltan un par de diapositivas. Tenemos un cuadro y en este cuadro nos habla, mirando la pantalla de frente a mano izquierda, el factor de riesgo psicosocial, que se definen como trabajos con sobrecarga cuantitativa, o sea, cuando tenemos mucho trabajo que hacer y uno está empapelado y uno ve que el escritorio se le crece de papeles y uno tiene la sobrecarga de trabajo y el ritmo de trabajo se vuelve acelerado. Miren que una cosa conlleva a la otra y el tiempo apremia y el tiempo no alcanza y todo es para allá, todo es para la inmediatez. Demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, se los acabo de describir. El trabajo repetitivo, y ahí es donde se generan los desórdenes musculoesqueléticos. Cuando yo estoy digitando todo el tiempo, eso es un trabajo repetitivo y puede generar daños a nivel del síndrome del túnel carpiano. Ese trabajo repetitivo combinado con la sobrecarga de trabajo, trabajos por turno, que era lo que preguntaba la profe Margo, creo, no recuerdo bien, tiene que ver los trabajos por turno, trabajos nocturnos, que es la misma turnicidad, o trabajos con estresantes físicos como efectos psicosociales. Voy a decirles algo para que, ya que se me vino a la mente, para que no quede en el tintero. Cuando yo no evalúo los factores psicosociales, que ya saben que incluye lo individual, lo intralaboral, lo extralaboral, yo no voy a poder saber si tengo factor de riesgo. Y muchas veces, cuando evalúo, puedo determinar si tengo estrés o no, porque estos factores, cuando están en niveles altos y muy altos, es lo que comienzan a derivar o a generar enfermedades asociadas o derivadas del estrés. Miren que aquí está, estrés laboral. Algunas patologías psicosociales, ya ustedes lo mencionaron, ansiedad, depresión, se puede presentar un infarto de miocardio, hipertensión arterial, enfermedad acidopéptica severa o colon irritable. O sea que cuando nuestro cuerpo, nosotros estamos acelerados por el trabajo, por el ritmo del trabajo, el trabajo monótono, repetitivo, por las exigencias, por la carga del trabajo, porque tengo que entregarlo rápidamente. Encima de eso me le suman todo el tema de la pandemia. Y entonces yo estoy así. Comienzo a presentar síntomas relacionados con ansiedad, con depresión, y Dios nos guarde de un infarto de miocardio. Comienzo a sentir malestares a nivel del aparato digestivo. Yo puedo decir, puedo intuir, puedo pensar en que estoy presentando sintomatología asociada o derivada del estrés. ¿Okay? En el 2007 fue cuando se habló por primera vez de la importancia de realizar procesos cualificados para esa identificación e intervención de los factores psicosociales, como una estrategia para esta intervención de los resultados arrojados en la encuesta nacional sobre condiciones de salud y trabajo realizada por el Ministerio de la Protección Social, donde se pudo evidenciar que la prevalencia de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en Colombia era alta, superando los ergonómicos, encontrándose en el segundo lugar de prevalencia en varios sectores económicos, como por ejemplo, comercio, inmobiliario, transporte y manufactura. Ahí vienen unas estadísticas que las voy a pasar y les voy a comentar algo que no está aquí, pero se los quiero decir,
Para el sector educativo existe un protocolo de intervención. La doctora Durley lo conoce porque tuvimos la oportunidad de conversar en una oportunidad sobre él. Es decir, que cuando se hagan los planes de intervención para ustedes como institución educativa no se pueden hacer, discúlpenme la expresión, abuelo de pájaro. Yo pienso que aquí nos iría bien con unas jornadas de yoga, aquí nos iría bien con un spa relajante. No. El ministerio diseñó en el año 2015 unos protocolos de intervención por sectores económicos y gracias a Dios incluyó el sector de educación. Ahora, ¿qué es lo que más se presenta como factor de riesgo para ustedes en la educación? Es el conocido síndrome del burnout o del quemado. ¿Vale? Aquí tenemos el capítulo 2 de la resolución 2646 de 2008 que habla de la identificación y evaluación de los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos. Miren que aquí están, ojo que hay por ahí un examen y aquí les voy, los chicos hoy en día dicen spoileando. En mi época decía, aquí te voy dando unos avances de cómo está encaminada una de las preguntas. Miren cómo está estructurado el individuo y cómo evaluamos esos factores psicosociales. Con lo intralaboral, que ya lo vimos a través de un pictograma y de la literatura, con lo extralaboral, que también lo vimos en un pictograma y con la literatura, y los factores individuales. Factores intralaborales, ¿cuáles son? Gestión organizacional, condiciones de la tarea, características de la organización del trabajo, carga física, características del grupo social de trabajo, medio ambiente del trabajo y jornada de trabajo. Extralaboral, ¿cuáles tenemos? Utilización del tiempo libre. ¿Cómo están utilizando ustedes el tiempo libre? Y esto hace referencia a las actividades realizadas por cada uno de nosotros fuera del trabajo, en particular oficios domésticos, recreación, deporte, educación y otros trabajos. No en la empresa. A veces queremos que entonces desde bienestar, desde gestión humana y el subprograma de calidad de vida y bienestar del trabajador me hagan actividades recreativas. No, la norma nos dice que yo, como desde esa óptica integral como trabajadora y como individuo fuera del trabajo, yo debo tener actividades recreativas y deportivas, o sea, no se las debo demandar únicamente a la empresa, en otras palabras. El tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pertenencia a redes de apoyo social. Importante tener grupos o redes de apoyo social en cualquier momento de la vida y más en momentos de crisis o de dificultad. Ahí es cuando nosotros hacemos recurso de esas redes de apoyo social. ¿Cómo están esas características de la vivienda de nosotros? ¿En qué estrato vivo? Si vivo en un estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si mi vivienda es propia o yo estoy pagando arriendo y resulta que el sueldo no me alcanza para el arriendo, no me alcanza para los servicios, la educación de mis hijos, la alimentación, entre otras obligaciones. Acceso a las vías, tengo calles pavimentadas donde vivo, tengo acceso oportuno y rápido al transporte. Les mencionaba que si tenemos un hospital o una clínica en caso de una emergencia en la noche, porque se presentan siempre de madrugada, entre otras cosas, yo pueda acceder a un centro de salud, a un puesto de salud, a una IPS, una clínica. Y acceso a los servicios de la salud, que ya se los dije. Las características de los servicios públicos. Factores individuales, y estaba esperando que me los preguntara, pero qué bueno que no lo preguntaron y que yo pueda decírselos la tarde de hoy. Verónica, ¿qué incluyen esos factores individuales? Ya vimos lo intralaboral, lo extralaboral, aquí tenemos lo individual. Información sociodemográfica actualizada anualmente. O sea, que la empresa tiene la obligación de que anualmente deba conocer, deba actualizar su información sociodemográfica. Discriminada de acuerdo al número de trabajadores. En esta información se debe incluir sexo, edad, escolaridad, convivencia en pareja, número de personas a cargo, ocupación, área de trabajo, cargo, tiempo de antigüedad en el cargo. ¿Vale? Características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante instrumentos psicométricos, y clínicos apropiados. Dentro de las técnicas de afrontamiento hay una prueba psicométrica que no está aquí, pero se las voy a decir, y es el cupping. Que cupping es una palabra en inglés que traduce afrontamiento. Condiciones de salud evaluadas con exámenes médicos ocupacionales. En ese entonces, programa de salud ocupacional, hoy en día el sistema de gestión. Por eso es que ustedes ven que cuando salen de vacaciones y regresan, yo me imagino que la corporación les manda a hacer sus exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. Porque
con base en esos exámenes y esos resultados obtenemos esta información. Un informe que nos generan de las condiciones de salud, ¿vale? Ya casi terminamos diapositiva, no se me desespere. Evaluación de los efectos de los factores psicosociales. Para efectos de la evaluación de los factores psicosociales, nuestra empresa o los empleadores deben incluir información periódica y actualizada. Así como se actualiza la información sociodemográfica, igualmente estas condiciones de salud, tomando en cuenta cada uno de los sistemas corporales. Ojo pues, el osteomuscular, el cardiovascular, el respiratorio, el gastrointestinal, el mental, el sistema nervioso central y periférico, el dermatológico, el endocrino, genitourinario e inmunológico. Entonces miren que esto no es como tan, no tenemos cómo aterrizarlo, no. Lo que tenemos son herramientas para trabajar y poder hacer el engrane. Ocurrencias de accidentes laborales y enfermedades laborales, estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidentes laborales, enfermedades laborales y enfermedades comunes, discriminadas por diagnóstico, es decir, se debe llevar una base de datos en Excel donde ahí aparezca enfermedades comunes, se listan allí, enfermedades laborales, accidentes laborales, números de días de incapacidad médica, la ocupación, secretaria, 5 días de incapacidad, enfermedad común, género femenino, ¿ok? El ausentismo, la rotación de personal y el rendimiento laboral. Resulta de que la resolución 2646 del 2008 sale en ese año, en el año 2008, nos dice que debemos identificar, evaluar, monitorear, intervenir los factores psicosociales y nos dan unos niveles de riesgo. Eso arroja dicho cuestionario cuando se tabula. Y los niveles de riesgo son bajo, sin riesgo, perdón, bajo, medio, alto y muy alto. No nos habían dicho que se debían implementar estos protocolos de intervención, sino que arbitrariamente nosotros los psicólogos ocupacionales entonces hacíamos yoga para el estrés y cositas como esa. El ministerio se pronunció y dijo, no, esto se va a acabar, van a haber unos protocolos de intervención por actividades o sectores económicos de las empresas y los psicólogos ocupacionales, que son quienes hacen este trabajo, deben cimentar sus planes de intervención para las organizaciones con base en esos protocolos de intervención. Además, puso otra regla, sacó la resolución 2404 del 2019. Fíjense que está reciente. Y tiene que ver con los niveles de los riesgos que ya les acabo de relacionar. Y también nos dicen, bueno, si a usted le sale en su resultado, dentro de sus hallazgos, le sale nivel de riesgo medio, bajo y sin riesgo, esos son condiciones protectoras para su empresa. Siga trabajando allí para que eso no se le convierta en un riesgo, ¿vale? Y van a aplicar esa batería cada 2 años. Y nos dijo, cuando el riesgo es alto y muy alto, aquí hay un factor de riesgo. Haga intervención y haga sistema de vigilancia epidemiológica. Y va a evaluar a sus trabajadores de forma anual. Eso es lo que quiere decir aquí. La gestión integral dice que los factores psicosociales no solo incluyen la identificación y evaluación, sino generan planes de intervención también que favorezcan la presencia de factores protectores. ¿Verdad? Tenemos aquí la intervención de los factores psicosociales. Aquí hay unos criterios mínimos. Ojo que también puede salir en la pregunta del examen. Y dice que los criterios mínimos que deben mantener los empleados para la intervención de estos factores psicosociales en el trabajo y las ARLs es llevar a cabo esto. Toda intervención de los factores psicosociales en el trabajo implica el compromiso de la gerencia y de ustedes como trabajadores. Esta intervención debe establecerse con la participación de los directamente interesados. Aquí me voy a detener un momento para decirles algo. ¿Qué suelo hacer yo en las empresas? Y me ha dado muy buenos resultados, gracias a Dios. Yo no hago planes de intervención, ni siquiera respaldados por los protocolos de intervención. Porque la resolución 2646-2008 que estamos viendo aquí en el capítulo 3, en el artículo 13 al 17, me dice, mire señora Verónica, usted debe hacer esos planes de intervención con los directamente interesados o afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes conocen más el riesgo en la tarea, en el proceso, en el cargo,
que desempeña es el trabajador. Entonces, ¿qué hago yo? Desde que yo conocí esto, yo le digo a las empresas, yo necesito reunirme con los directamente interesados porque lo dice la norma, no lo dice Verónica Romero. Entonces, yo me siento con la gente y les digo, bueno, los resultados fueron estos, estos y esto, entre otras cosas porque es una manera de decirle al trabajador, aquí se aplicó una encuesta y estos fueron los resultados. A veces aplicamos cuestionarios y no les hacemos la devolución y la gente queda como, Verónica, tú participaste en la evaluación de clima, ¿sí? ¿Y alguna vez te dijeron qué resultados salieron de allí? Nunca. Mire, y después aplicaron un cuestionario más largo y que para conocer si me enfermo y me accidento por causa del trabajo. ¿Tú supiste qué pasó? No. Y con la evaluación de desempeño. Entonces, para no dejar esos sinsabores o esas brechas, la norma dice que con los directamente interesados. Entonces, yo hago la devolución y me siento con ellos y les digo, ¿recuerdan el cuestionario que yo les apliqué? Sí, señora. Bueno, miren, nos salió esto y esto. ¿Qué de cierto hay? Claro, eso sucede por esto y esto. Bueno, ¿y qué sugieren ustedes? ¿Cómo creen que podemos mejorar la tarea o el proceso? La misma gente dice qué planes de intervención podemos hacer y que realmente ataquen el foco del problema. Eso es lo que quiere decir esto. Importante, moving o acoso laboral. Aquí dice la diapositiva Comité de Convivencia Laboral, pero antes de llegar al Comité de Convivencia Laboral, yo les voy a narrar la ley 1010 del 2006. Habla del moving o acoso laboral. Moving es un hostigamiento psicológico en el trabajo. Es una palabra en inglés. Pero acá en Colombia hablamos de acoso laboral. Eso es una ley que sale en el año 2006. De hecho, sale 6 años antes que salgan estas resoluciones que están aquí proyectadas en pantalla, que salieron en el 2012. Y el ministerio se pronuncia y dice, miren, al interior de las empresas no vamos a aceptar ninguna de estas 6 modalidades del acoso. Y ellas listan allí las modalidades del acoso. En las entidades públicas, cuando eso se presente, si no lo pueden resolver internamente con el Comité de Convivencia Laboral, pasen eso a la Procuraduría, por favor, para que ellos puedan atenderlo desde esa instancia. Si en esa instancia no resulta, pásenlo al juzgado, un juzgado laboral. En el sector privado es diferente. Si ustedes no pueden resolver sus diferencias al interior de la organización, apoyándose con el Comité de Convivencia Laboral, entonces pasen eso a la oficina territorial del Ministerio del Trabajo. Si no lo pueden resolver en esa instancia, también pasa a un juzgado laboral. ¿Qué sucede? Que la resolución 2646-2008, que las he mencionado toda la tarde, habla de esas medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Y dentro de unas medidas preventivas, él dice, vean, ustedes deben tener un manual de convivencia en sus empresas, que les diga qué comportamientos son aceptados y cuáles son no aceptados. Aquí se saluda, se dice buenos días, se dice por favor, pásame la engrapadora, Verónica, por favor, pásame el teléfono, por poner un ejemplo. En el reglamento interno del trabajo ustedes deben contemplar un artículo que hable de que en esta organización no se aceptan conductas de acoso laboral. Presunción, la norma habla de presunción. Solo un juez laboral puede decir si es acoso o no. Es decir, el Comité de Convivencia Laboral no tiene facultades para decir esto sí es acoso o no es acoso. Tiene alcance netamente conciliatorio y de negociación. Y deben tener una política de prevención del acoso laboral. ¿Qué sucede? Sale la norma, la ley 1010 del 2006 de acoso laboral y 6 años después, en el año 2012, salen las resoluciones 652 y la 1356 en el 2012. Y es cuando nos dicen cómo vamos a prevenir ese acoso laboral en las empresas. Nos dijeron, este es el acoso y sus modalidades. Ojo, pues, no pueden tener acoso, pero no nos dijeron cómo prevenirlo dentro de las empresas, sino 6 años después. Yo me imagino que ustedes deben tener comité de convivencia laboral y esa es una de las funciones de ellos, negociar y conciliar. Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo, impactando así en la sostenibilidad mundial, ya que la población trabajadora es casi la mitad de la total población. Gestión de los factores de riesgo psicosocial es la mejor estrategia para consolidar empresas saludables. Aquí hay un mapa de la 2646 de todo lo que les expliqué la tarde de hoy, cómo es la ruta, ¿verdad? Aquí está la bibliografía. Y aquí viene la sección de preguntas por parte de ustedes para mí. Esto era lo que tenía para compartirles. Espero haber sido clara. Si habían dudas, poderlas resolver. Y que bueno,
el objetivo del taller, que es darle a ustedes conocimiento técnico, herramientas de cuándo identificar un factor psicosocial en el trabajo se ha convertido en un factor de riesgo, ustedes puedan hacerlo de forma adecuada. Muchísimas gracias. Dur, la palabra, el tiempo es tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe Vero. No sé si el público tenga alguna pregunta que hacerle. Les doy el espacio. Bueno, creo que nadie tiene preguntas. ¿Es correcto? Sí, así es, fue muy clara la información. Ay, qué susto. ¿O fue muy clara o no me hice entender? En serio, quedó claro. Sí, señora. Bueno, vale. Gracias. Bueno, profe Vero, muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias al resto de personas por su asistencia. Voy a estar enviando un link aquí en el chat de unas preguntitas para evaluación. Entonces, por favor, diligenciarlos y yo estaré reenviándoselo a la profe Vero. Que tengan una feliz tarde todos. Gracias, hasta luego. Muy amables ustedes por la invitación. Gracias, profesora Verónica. Hasta luego. Con todo gusto. Gracias a ustedes por asistir. Gracias. A ustedes. Feliz resto de tarde. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Jefe Durdi me dice que se necesita permiso.